Capítulo 16. Crepúsculo eterno. El soniquete de los timbales metálicos ensordeció al gran príncipe Hyojong. La gente se corría en masa hacia la calle principal. Él iba apurado también. Las personas iban porque querían presenciar el desfile del príncipe heredero y su caravana, pero Bo estaba allí para seguirla a ella. Hyojong entrecerró los ojos y trató de localizar la figura de una dama que iba delante de él. Desde ese ángulo de luz, la blusa azul y la falda amarilla de Sewon brillaban casi tanto como el deslumbrante sol del mediodía. Sewon-ah, jadeó él, apoyando las manos sobre las rodillas. ¿Podrías ir más despacio? Ella se dio la media vuelta para enfrentarse a su compañero y dijo: ¿No puede aguantar? Ya casi estamos ahí. Usted me siguió por voluntad propia, pero yo me arriesgué mucho para llegar hasta aquí y no voy a desperdiciar la oportunidad. El joven alzó la cabeza para verla, pero el reflejo de los rayos del sol se extendían hacia el rostro de la chica como un manto y esto provocaba que sus facciones se volvieran difíciles de descifrar. Por fortuna, Bo ya podía sentir, hasta con los ojos cerrados, cuando los labios de ella se extendían en una sonrisa. Él también sonrió. En el pasado, Hyojong no hubiese notado lo terriblemente aburrida que era su clase de literatura o las monótonas que se habían vuelto sus conversaciones con la reina, pero algo había cambiado de repente, como si le hubiesen retirado un vendaje de los ojos. Y allí estaba él, el magnífico Hyojong, yendo detrás de una joven como si fuera un quinceañero hormonal. Fue así como se dio cuenta de que Seo-won se había convertido en su debilidad. Ella había sido la única, en mucho tiempo, que había tenido el poder de hacerlo dudar de sus doctrinas. En sus 22 años de vida, Bo nunca se había tomado el tiempo suficiente para mirar con tanta pasión los desfiles que su hermano mayor encabezaba cuando salía de la capital. Le bastaba con saludarlo a diario y aunque no le gustaba ir, también se tomaba la delicadeza de asistir a los extravagantes banquetes de despedida que eran organizados en su honor. ¿Quién iba a pensar que Hyojong se vería a sí mismo abriéndose campo entre la apretada multitud solo para poder ver el rostro de su hermano mayor? Pero eso era lo que estaba haciendo para ayudar a Seo-won a cumplir, según dijo ella, un capricho que desde hacía algún tiempo no podía dejarla tranquila. «Oh, ya casi está aquí», entusiasmó la joven cuando estuvieron por orilla de la calle, aunque había mucha gente por delante de ellos. Hyojong estiró el cuello y al darse cuenta de que la vista desde allí no era precisa, agarró a la joven por la muñeca y la condujo hasta un estrecho callejón formado entre dos paredes de puestos. «Desde aquí se podrá ver mejor», dijo Bo, intentando recuperar el aliento. ¿Me soltará o, si me sigue tomando de la mano, podré disfrutar más de esta experiencia?, inquirió Sewon, dedicándole una sonrisa juguetona. La sorpresa golpeó al joven Bo como una bofetada en la mejilla. Cayó en la cuenta de que, mientras forcejeaba para abrirse paso entre el tumulto de gente, había acabado por tomarla de la mano. Bo la soltó tan rápido como pudo, pero no consiguió evitar que la vergüenza hiciera que su rostro se pusiera rojo y tampoco pudo reprimir el espasmo que se le vino encima. «Lo siento», musitó Bo una vez que el hipo se lo permitió. «Ahí está el hipo de nuevo», murmuró ella, pero se puso delante de él y le dio la espalda. De algún modo, en esa ocasión, no le apetecía burlarse de su compañero. Bo tomó un poco más de aire y apretó los dientes. «Aquí viene, lo veo». Seo-won se agitó sobre sus pies. «¡Guau! Vaya que es». Y de pronto el brillo de su mirada se oscureció. «¿Él? ¿Él está aquí?» «¿Quién es?» «Una persona que me conoce muy bien y me reconocería en cualquier sitio», dijo ella y se cubrió la boca como si el simple sonido de su voz pudiera llamar la atención. ¿La conoce?», tartamudeó él, estirando el cuello para localizar a esa persona. Al gran príncipe le resultó difícil entender la gravedad de la situación. No podía adivinar quién era la persona que la conocía, pero una cosa era cierta. El tono de voz de la joven no se percibía feliz ante la perspectiva de quedar expuesta. Sería muy malo para ella si alguien de su casa llegaba a enterarse y el miedo la había paralizado. Hyojong tuvo que pensar. Más bien, tuvo que dejar de pensar. Debía actuar rápido, y eso hizo. La tomó por los hombros y le hizo darse la media vuelta hacia él. La respiración de la joven apenas si le rozó el pecho, pero Bo creyó que le habían dado un puñetazo. Tenía que haber recibido un golpe. ¿Qué otra razón habría para que su corazón se pusiera a brincar como loco? La joven se resguardó en él de forma natural. Sus manos aferraron con delicadeza la tela de las prendas del joven, como si solo en él pudiera hallar protección. Bo sintió la necesidad, la responsabilidad y el impulso de cuidarla. Se le ocurrió alzar la mano y colocarla de tal modo que la mayor parte del rostro de la joven quedara cubierto. Cualquiera que no estuviese al tanto de la situación hubiese creído que él solo quería evitar que los rayos del sol hicieran estragos sobre la piel de su pareja. Hyojong alzó la cabeza en busca de una ventisca de aire fresco que pudiese calmar el ardor del rostro. Nunca imaginó que la caravana pasaría muy cerca de ellos justo en ese momento. Los ojos de Bo se cruzaron por un breve instante con los del príncipe heredero, quien tenía una expresión risueña y no tardó en dedicarle una sonrisa pícara.
Todo parecía indicar que Ye se había hecho una idea bastante clara de lo que Bo estaba haciendo ahí, con esa mujer. Hyojong volvió a sentirse abochornado. Un calor profundo y persistente le recorría el cuerpo entero. Por un momento, llegó a creer que todo estaba perdido. Alguien los había visto juntos. Su hermano mayor pudo reconocerlo entre tanta gente. ¿Y si eso significaba que ella también había sido vista por aquella persona? No, eso no era posible. El príncipe heredero se había dado cuenta porque era demasiado perspicaz. Ni siquiera Ignam parecía haberse enterado de que él estaba tan cerca. El soldado solo se concentraba en su trabajo. Además, cuando el príncipe heredero le susurró algo desde lo alto a su caballo, Ignam se montó en su propio caballo y se adelantó a la caravana. Tanta prisa no podía deberse al hecho de que un gran príncipe estuviese fuera del palacio y en compañía de una mujer. Al menos, el príncipe heredero no iba a hacer un escándalo por eso. Esto hizo que Bo se convenciera todavía más de que Ye había sido el único en notarlos. Solo por si acaso, Hyojong se giró muy despacio y cambió de lugar con la joven. Le dio la espalda a la caravana que parecía volverse cada vez más larga. Sin soltarle los hombros, le indicó que retrocediera. Sus pies se deslizaron con suavidad y muy despacio mientras atravesaban el callejón, resguardando la poca distancia que los separaba, hasta que por fin estuvieron del otro lado. No creo que la haya visto, dijo Bo mientras caminaban por aquella otra valle. No debe preocuparse por eso. La volteó a ver. Ya no soportaba el silencio que la joven se aferraba a mantener. Había mucha gente, hubiese sido difícil reconocerla. So-won meneó la cabeza como si quisiera espantarse cierta idea de la mente. Eso parece. Si lo hubiera hecho, él no se hubiese quedado tranquilo. Ahora mismo estaría viniendo a por mí. So-won giró la cabeza por encima de su hombro. Ve, nadie me está siguiendo. Bo asintió, pero no pudo resistir la tentación de voltar hacia atrás. Sí, no viene, murmuró, aunque ni siquiera sabía de quién estaban hablando. So-won sonrió y aleteó los brazos para hacerlos chocar contra sus costados mientras andaba. Parecía que por fin había vuelto a la normalidad, ya que Bo comenzó a tener problemas para seguirla. Pues si era tan malo que le viera en el desfile, ¿por qué insistió tanto en venir? Inquirió Bo cuando pudo volver a sentarse a su lado. Ella apretujó los labios, no quería decirlo. Quería conocer yo misma el rostro del príncipe heredero. He escuchado mucho sobre él y tenía curiosidad. Respondió con reticencia, sin dejar de balancearse al caminar. Los rumores hablan mucho de él, pero no creo que haber escuchado alguno que relatara la simpatía, carisma, confianza y coraje que desprende su rostro. Se llevó las manos a la cara para cubrirse las mejillas sonrojadas. Debe ser por eso que la gente lo ve como alguien temible y como alguien cálido al mismo tiempo. Hyojong puso los ojos en blanco. Las acciones tienen más culpa que su apariencia, murmuró Bo, desviando la cara hacia un puesto de zapatos. ¿Cómo dijo? Preguntó So-won. No había alcanzado a escucharlo muy bien que digamos. Solo que no es para tanto, rezongó Hyojong, sacudiendo los brazos en lo alto. ¿Es el príncipe heredero el único miembro de la familia real? Su cara no será importante cuando tenga que lidiar con su carácter. ¿No escuchó que es un mujeriego, libertino y sanguinario? Simpático, mi pie. ¿Quién es mejor a su punto de vista entonces? Inquirió ella con una expresión juguetona. No hablo de ser mejor. Bo resopló sofocado. Solo digo que, por ejemplo, yo he oído que los grandes príncipes son mucho más carismáticos y apuestos, en especial su Alteza el Gran Príncipe Hyojong. Ella frunció los labios. ¿Él? Supe que es todo un amargado. ¿Carismático? ¡Ja! No hay nada peor que un amargado fanfarrón de su carácter. Además, dicen que es el favorito de la reina y que ambos están planeando bajar al príncipe heredero. Los rumores cuentan que por eso la reina está calculando muy bien a quién va a elegir como la esposa de su segundo hijo. No sentiría ni un poco de emoción aunque estuviera frente al gran príncipe Hyojong, estableció ella, sacudió la cabeza como abrumada y aceleró el paso. ¿Amargado? ¿Fanfarrón? Articuló Bo sin darse cuenta que se había detenido. No podía refutar el argumento de So-won sin desprender sospechas sobre su verdadera identidad, pero lo peor de todo era que no se le ocurría nada para desmentir lo que se decía de él. Él estaba seguro de su postura al respecto, pero no podía responder en nombre de su madre. Ambos tenían que tener cuidado si no quería acabar como el resto de la familia Min. ¿No viene? La joven se dio la media vuelta y desde esa distancia le dedicó una amplia sonrisa. Hyojong parpadeó y correspondió el gesto. ¿Evita siempre a las personas rígidas y amargadas? Preguntó Bo, volviendo a alcanzarla. ¿Los juzga basándose en la primera impresión o en el primer chisme que escucha sobre ellos? No, ella meneó la cabeza. Cuando era niña, mi madre me llevaba con ella cada vez que iba al templo a rezar por sus fallas. Mi hermano y yo pasamos la mayor parte de nuestra niñez en lugares como esos. Íbamos a uno distinto cada vez que las personas comenzaban a hablar sobre el pasado de mi madre. Así, pude conocer a muchos monjes y me enteré de cómo eran sus vidas antes. Era difícil creer que esas personas con pasados tan horribles hubiesen cambiado tanto. La mayoría era gente amable que ayudaba a los demás y vivía una vida tranquila. Por eso no pude entender lo que vi una tarde.
¿Por qué esa mujer le prohibió a su hijo regresar al templo? Bo alzó la cabeza. Su hijo quería ser un buen hombre, sencillo y alegre, pero ella se lo llevó para esculpirlo a su modo. Lo más triste de aquello fue que él solo agachó la cabeza, devolvió libros y accesorios relacionados con el budismo al monje principal y siguió a su madre, obedeciendo sin resistencia. Me pareció que la madre había sido muy cruel, pero la actitud del hijo fue la más lamentable. Poco después, escuché a unos monjes hablando sobre lo sucedido y entonces me enteré de que esa mujer era la reina y que el jovencito era su segundo hijo, el gran príncipe Hyojong. Bo trató de no ponerse a temblar y sobre todo intentó que no se le viera inquieto. Debía disimular con todas sus ganas para que ella creyera que aquella historia de verdad no tenía nada que ver con él. No mentiré, hay veces en las que me pregunto si él será diferente ahora y si ahora piensa distinto a su madre. ¿Estará siempre de acuerdo con ella o solo se mantiene callado para evitarse dolores de cabeza? ¿Se cansará de ser así?, dijo So-won, alzando la vista al cielo mientras que él enrollaba sus manos pegajosas de sudor. La gente sí cambia. Pero aunque el gran príncipe fuera distinto a como lo pintan los rumores negativos, o aunque los comentarios positivos fueran 100.000 veces mejores, seguiría sin desear conocerlo. ¿Por qué?, inquirió Bo, que parecía estar a punto de ser carcomido por la preocupación, pero no precisamente ante la idea de ser descubierto, sino ante la de ser rechazado. ¿Por qué le parece un cobarde? Puede de ser, pero puede que otra de mis razones sea que me vería tentada a compararlo con usted, dijo la joven parándose frente a él. El joven se detuvo en seco para no estamparse contra ella, y cuando alzó la vista se encontró frente a frente con la mirada inquisitiva de So-won. Sus ojos eran grandes, tenían el color de las avellanas y estaban revestidos por brillo exquisito. El sol, la tierra y los árboles parecían reflejarse alrededor de sus pupilas, y cada vez que esos ojos lo miraban, su corazón daba un vuelco. Bo tragó saliva para intentar componerse. ¿Y si descubro que ni siquiera alguien así es mejor que usted a mis ojos? Ella volvió a sonreírle. El corazón de Bo se reanimó y comenzó a brincotearle sin control, sin deseos de detenerse. El calor se le subió a la cabeza, en donde las sienes le palpitaban al ritmo de sus latidos. El corazón de Bo se le irritó el pecho mientras trataba de respirar, y algo de repente se contrajo dentro de él. El hipo estaba tratando de salir. Bo tomó aire. Quería resistir, pero no podía porque sus cuerdas vocales ya estaban cerradas. So-won se apresuró a alargarle el brazo hacia él y le cubrió la boca con la mano como si creyera que así podría evitar que ese mal resurgiera. Bo puso los ojos bien grandes y se tragó el primer espasmo. So-won se paró de puntillas, sin quitarle la mano de encima, y le susurró al oído. «Quizá es alérgico a mí». «Hip». El joven dio un respingo. So-won se rió, y como de todos modos no había conseguido ayudarlo a erradicar el hipo, apartó la mano muy despacio. Los labios temblorosos del hombre volvieron a quedar expuestos, al menos hasta que él mismo volvió a cubrirse la boca. Todo este tiempo traté de fingir que no me daba cuenta de por qué le daba hipo. Debió haber disimulado mejor. Ahora mis esfuerzos se volvieron inútiles. Renegó ella y entrelazó las manos sobre su falda mientras esperaba que él se le pasara. Cerraré los ojos y volveré a fingir que no lo sé. Tómese su tiempo para ocultarlo y volver a la normalidad. Bo se quitó la mano de la boca y la miró con devoción. Parecía estar bajo alguna clase de hipnosis. La sensación pusilánime que solía provocarle el hipo se fue desvaneciendo mientras la observaba. Una sensación desconocida se estaba apoderando de él. Era algo similar a un arrebato de pasión. Los labios de Hyojong estaban entumecidos, pero sacó todas sus fuerzas para hacerlos obedecer y decir: «No quiero esconder la razón». Luego dirigió su mano hacia la terciopelada mejilla de la dama que tenía enfrente. La joven abrió los ojos cuando los dedos temblorosos del príncipe entraron en contacto con la piel de su rostro. «Me gusta la razón de mi hipo», susurró él, «porque esa razón lleva su nombre. Me gusta que usted sea esa razón. Me gusta la razón. Me gusta usted». So-won le recogió la mano que jugueteaba sobre su mejilla y lo hizo entrelazarla con la suya. Bo volvió a enmudecer de pronto y se le entrecortó la respiración. «Sí, nuestro sexto encuentro también fue mejor que el quinto», dijo ella por fin. Él asintió con una sonrisa estampada en los labios. Estaba aliviado de haber obtenido una buena respuesta, aunque no pudo disimular su satisfacción y se sonrojó. «Lo es, sí». Si la calle por la que caminaba no hubiese estado llena de gente, se habrían quedado tomados de las manos por más tiempo. La dama tomó la delantera en lo que siguió del camino. Él la caminó atrás de ella como si se hubiera dado la tarea de cuidarla. Conforme avanzaba a lo largo de las calles, se colocó en el aire del delicado sonido de cierta tonada. So-won no pudo resistirse y miró por encima de su hombro para descubrir de dónde provenía el sonido, y se sorprendió cuando se dio cuenta de que era Bo el que estaba tarareando aquella melodía desconocida. A pesar de haber sido descubierto, Bo no mostró signos de incomodidad. Él se limitó a sonreírle y continuó balbuceando la cancioncita.
Luego de un rato, Hyo-jong creyó que ya era momento de regresar al prado, pero cuando estaba por comentárselo a Seo, ocurrió algo que se lo impidió. La joven se había detenido frente a una mesa repleta de adornos para el cabello y guardó silencio mientras observaba cierto accesorio en particular, las horquillas. El vendedor le preguntó algo, pero ella no le respondió. «Es la segunda vez que la veo detenerse aquí. ¿Son tan bonitas esas horquillas?», preguntó Hyo-jong, mirando con sigilo por encima del hombro de esta. Ella advirtió una sonrisa con un color distinto a las que él conocía. Es bonito que el hombre le entregue una horquilla a la mujer que ama y luego, a la primera adversidad, decide abandonarla y enviarla con una familia que estaba dispuesta a abrir las puertas de su casa a mujeres así. ¿Qué pasó después? Ella tiene muy pocas opciones y, si decide vivir, tendrá que usar horquillas simples y sin atractivo, dijo Sewon, mientras un matiz turbio y mordaz hacía presencia en ese comentario. Disculpe, mi padre. Eso hizo mi padre, aclaró ella al percatarse del tono acéfalo de la voz de su compañero. Comprendo. Él cabeceó. Se acercó a la mesa y se tomó un momento para admirar los adornos. Debió de ser difícil para su madre. Lo fue. Por eso mismo no entiendo lo mucho que se afana en esperar a que él vuelva a ella cuando nosotros sabemos bien que ha encontrado otras amantes. Yo no podría soportar sufrir esa clase. Ella acarició las puntas de los tocados mientras meditaba en sus palabras. Creo que se me rompería el corazón si tuviera que esperar por alguien que no puede, quiere o debe estar a mi lado. ¿Le guarda rencor a su padre?, preguntó Bo con el tipo de cautela que se usaría al tocar un tallo espinoso. Es mi padre. Un padre que no conozco, un hombre que ella no ve pero sigue esperando igual que el primer día. Es difícil decir a qué o a quién guardarle rencor. Si usted fuera ella, ¿qué habría hecho? Él tomó entre sus manos un adorno de jade, lo expuso al sol y luego volvió a dejarlo sobre la mesa. Me convertiría en monje, afirmó ella más animada, como si estuviera orgullosa de su respuesta. Bo agachó la cabeza. ¿Son los monjes la solución de este mal también?, preguntó Hyo-jong, conteniendo la risa. ¡Claro! Sewon se dio la media vuelta para encararlo. Viviría en el campo, sin preocuparme porque el dolor del pasado volviera a herirme. Oraría a diario y por horas para olvidarlo todo y comenzar una nueva vida. Sería libre. ¿Para qué esperar a que él y el dolor vengan de nuevo a buscarme? Si el amor me ha hecho sufrir una vez, de seguro volverá a hacerlo. Si amar a alguien causa dolor, ese alguien debe ser alguien por el que de verdad valga la pena soportarlo. Mas no aguantar en soledad. Así no. Soportar lo que venga junto sería mejor, en lugar de huir y arrepentirse o lamentarse el resto de la vida. Eso es lo que a veces viene a mi mente. Sufrir juntos o desechar el sentimiento, reflexionó él. Entiendo lo que quiere decir. ¿De qué sirve conservar un recuerdo doloroso cuando se ha convertido en el único que lleva la carga, o le han dejado solo con ella? Sewon advirtió una sonrisa. Usted me entiende muy bien, dijo ella, dándole una última mirada a los adornos. Debe ser porque sus explicaciones son de mi agrado. El joven alzó los talones del suelo un poco y volvió a plantarse. ¿Deberíamos irnos ya? Sí, ya es un poco tarde. Secundó y alzó la vista para buscar el reflejo del sol. Su descenso estaba cerca. El ocaso de otro día estaba por llegar. Es en el cielo en donde el sol sale y se pone sin falta cada día. La secuencia se repite día tras día. Se sabe que si amanece tendrá que anochecer, y que si la noche cae, el día volverá a levantarse. El interior de una persona también puede iluminarse y luego oscurecerse como si el sol dejara de alumbrar. Sin embargo, el corazón humano puede bien experimentar largos periodos atrapado entre crepúsculos. No anochece, pero tampoco amanece. Así se sentía Ji-jae. Era como si su interior estuviera preso en un crepúsculo eterno. No estaba parado en medio de una oscuridad abrumadora, pero tampoco podía vislumbrar una claridad completa. Todo era culpa de esa idea que no dejaba de invadir su mente, ese pensamiento que revoloteaba dentro de su cabeza y le provocaba sentimientos nauseabundos. Su decisión estaba tomada, y quería convencerse a sí mismo de que era la correcta, manipular a la razón para que ésta le dictara que no había vuelta atrás. El príncipe heredero había estado caminando sin descanso a través de ese bosque todo lo que iba del día. Andaba en silencio y con el semblante cabizbajo. De vez en cuando se oían los chasquidos que las suelas de sus botas y las de sus guardaespaldas provocaban al pisar las ramas u hojas secas que estaban regadas en el suelo. Incluso esos ruidos tan sutiles perturbaban la paz de Ye. Le molestaba que se interpusieran entre el siseo que desprendía el follaje de los árboles cuando el aire le soplaba encima. Quizás pensaba que entre ese rumor y el canto de las aves llegaría a descifrar algún secreto. Esperaba que el viento susurrara algo a su favor. Por eso, no quería perder detalle con otros ruidos insignificantes. Resultaba curioso que el Ji-jae, el amante de las fiestas, y todo lo que tuviera que ver con causar alboroto, quisiera estar en paz. Si hasta tuvo que recurrir a un dramático circo para que le dejara abandonar el palacio y así volver por sí mismo a aquel bosque.
Pero claro, nadie sospechó cuando él juró necesitar unos cuantos días en reposo con el fin de aclarar su mente turbada. Es casi probable que lo enviaran lejos por un tiempo aunque él no lo pidiera. Así que aceptaron gustosos, más bien agradecidos de que el príncipe heredero se tomara unas breves vacaciones. El rey asignó al príncipe Hyojong para que organizara cada detalle del viaje del príncipe heredero. Ta tenía que encargarse de llevarlo sano y salvo hasta la casa de descanso y cuidarlo, más bien vigilarlo muy de cerca. Pero se marchó poco después de un día, luego de recibir un citatorio del rey. Sin las estrictas normas de seguridad del príncipe, fue mucho más fácil para Ye darse a la fuga sin levantar sospechas. Ya casi estamos allí, Alteza Real, avisó Ignam, tomando la delantera para guiar el camino. El paisaje había cobrado mucha más vida desde la última vez que habían pisado ese terreno desconocido. Qué morboso le resultó aquello a Ye. Morboso no, irónico, porque sí, los colores de la vegetación rebosaba de viveza y alegría, pero la viveza y alegría de los jóvenes que habían pisado esa tierra pocos meses antes iba en declive. Uno de ellos incluso había perdido la vida y estaba enterrado allí mismo, muy cerca desde donde había gritado, «Larga vida al futuro rey». Desde allí, y movidos por la emoción del momento, esos 4 jóvenes juraron a voz en cuello que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas a fin de cumplir un objetivo. No obstante, ese juramento había cobrado una perspectiva distinta ante los ojos de Ye. «Es aquí», dijo Ignam, y fue a pararse frente a los 2 montículos de tierra. Ye miró hacia esa dirección y luego alzó la vista para mirar por encima de la planicie que se hallaba debajo de este monte. «Sí, desde aquí hay muy buena vista», murmuró el príncipe heredero. «Podrán verlo». Estoy seguro de que ellos hubiesen estado muy de acuerdo en este lugar para sus tumbas. Es muy tranquilo aquí y el paisaje es hermoso. Pensó muy bien cuando me pidió que trajera este lugar. ¿Pensar? He pensado en tanto. El heredero arrastró los pies hasta las tumbas y comenzó a quitar las hojas secas que habían caído sobre ellas. Estaban una al lado de la otra, como 2 montes gemelos. Cuando hubo quedado de su agrado, estiró la mano hacia Ignam y éste le pasó una jarra blanca de porcelana. El príncipe heredero sacó el corcho y vertió hasta la última gota del licor que había dentro del recipiente sobre ambos nichos. Después de unos minutos, emergió de entre los árboles un trío formado por un joven de alto nivel social, un muchacho y una mujer. Estos parecían estar tratando de encontrarse con los otros 2 hombres. «Los veo, ahí están», exclamó Gyeongyong, y sin soltar el brazo del muchacho que iba a su lado, incrementó el paso. Cuando la distancia entre ellos se recortó, los ojos de He-jin tropezaron con los del príncipe heredero. Ese día había un extraño matiz decaído aflorando desde las pupilas de la mujer, uno que Ye no supo interpretar, pero ella sí pudo descifrar un reflejo de agradecimiento en la mirada del príncipe heredero, y no era para menos. La joven Kiseng y su hermano pusieron mucho en riesgo para cumplirle su deseo. Pudieron haberlos arrestado si los hubieran descubierto sacando los 2 cuerpos del pozo. Los cadáveres de los Min fueron arrojados ahí por una razón, porque no los consideraban mejores que animales y mucho menos los veían dignos de recibir un entierro decente. Todavía así, He-jin e Ignam lo hicieron, y los enterraron donde el príncipe heredero había dicho que deseaba colocar sus tumbas. ¿De verdad está esto bien para ustedes?, inquirió Gyeongyong, dirigiéndose a Ignam, que estaba parado en el borde de la colina. ¿No se meterán ustedes 2 en problemas por recoger los cuerpos de...? Se preparó para bajar la voz. ¿2 traidores? Chist, lo reprendió Ignam. Eran los primos más queridos del príncipe heredero. El guarda volvió la mirada hacia las tumbas para escrutar el rostro del príncipe heredero, quien por fortuna no había escuchado aquello, o al menos eso parecía. Por otra parte, He-jin, que estaba muy cerca de Soja, se veía inquieta mientras se mantenía absorta en sus propios pensamientos. «Eran mis primos más queridos», murmuró Ye sin despegar la vista de los nichos. «Sí, y también eran traidores. Lo eran a los ojos de muchos. Ellos son Ye y Im-job», señaló sus respectivas tumbas. Por extraño que suene, la verdad era que Soja no había reconocido el lugar ni la piedra en la que se hallaba sentado, y no pudo hacerlo hasta que escuchó el nombre de su maestro. De pronto, como si despertara de un sueño, comprendió para qué lo habían llevado ahí. Se puso de pie y se tambaleó hasta una de las tumbas. Sus pisadas iban dejando atrás una pesada sensación de fatiga conforme los sollozos se le adelantaron a las lágrimas. Entonces se dejó caer sobre uno de los nichos. Ese era el que Ye había señalado al nombrar a Son Ye, y lloró desconsolado sobre la tumba de su querido maestro. El príncipe heredero se tumbó en el suelo y se recargó en la tumba de Im-job. El llanto del muchacho dejó de zumbar en el aire después de un rato, pero Ye se quedó en esa posición sin moverse ni decir nada. Tenía la mirada perdida. Gyeongyong se hartó de estar de pie y acabó por sentarse cerca de su medio hermano, donde se entretuvo arrancando pequeños brotes verdes de la tierra. Ignam y He-jin acercaron a la orilla de la colina para llevar a cabo una extensa conversación privada,
Parecía que hablaban de un tema serio, pero se encargaron de camuflar sus voces entre los ruidos de la naturaleza, así que nadie pudo escucharlos, aunque tampoco es que hayan puesto esfuerzo en hacerlo. Luego de unos minutos, ellos no tuvieron nada más que decirse, aunque cierta expresión en sus ojos parecía indicar que la conversación no había ido del todo bien, al menos uno de ellos no estaba de acuerdo con lo que el otro estaba a punto de hacer. La tensión se colocó en el aire y el silencio se volvió un cómplice compartido entre cada uno de ellos. Pero esto cambió cuando el sonido de una voz, por poco olvidada, los hizo volverse hacia su orador. El maestro Min, susurró Soja, que se hallaba abrazando a sus rodillas. Él intentó continuar después de tragar saliva, refiriéndose a Son Ye. Él iba todos los días al mercado, se sentaba debajo del mismo árbol y esperaba allí, esperaba durante horas y sin hacer nada. El muchacho alzó la cabeza como si quisiera transportarse al lugar de sus memorias. El puesto de sopa que manejaba mi madre estaba muy cerca y desde ahí podíamos verlo. La madre de ese joven amo le pidió que le esperara bajo la sombra de ese árbol, me decía mi madre, pero nunca volvió a buscarlo. Es por eso que él la sigue esperando. Pero la madre del maestro Min nunca volvió a casa, ni por él. Mi madre me enviaba a darle comida, bocadillos o agua. Se sentía mal por él. Yo iba a regañadientes. Le tuve miedo al principio porque él me miraba directo a los ojos y me preguntaba por qué le traía cosas. A veces aceptaba la comida y a veces no. Hicimos eso durante varios años hasta que un día mi familia y yo contrajimos la viruela. Mis padres y hermanas murieron y yo casi lo hago. De no ser porque el maestro Min me llevó a un buen médico que aunque juró que no podría salvarme, de algún modo pude sobrevivir. Min Son-ye me cuidó de muy cerca. No le importaba que también pudiese contagiarse. Cuando estuve curado, me consiguió una pequeña casa y comenzó a entrenarme para que yo también pudiera hacer el examen militar una vez que cumpliera la edad. Él dejó de ir a ese árbol desde entonces, y en su lugar iba a mi casa. Me mantuvo a su lado, me llamaba su amigo. Soja jugueteó con sus dedos. Él me salvó, pero yo solo pude pararme y ver cómo lo asesinaban. Se preocupó por mí hasta el último momento. Incluso cuando debía preocuparse por él mismo, se aseguró de liberarme a mí primero. Ye entornó los ojos y sintió la necesidad de hacer una pregunta. ¿A qué te refieres? Investigó, con miedo a que su voz pudiera evitar que el muchacho siguiera hablando. Esa era la primera vez en semanas que escuchaban hablar a Soja. Ese día, después de que los soldados nos rodearan y la lucha se desatara, el maestro Min se dio cuenta de que no habría salida, de que luchar sería en vano, entonces me hirió a propósito. Soja se tocó el lado derecho de su abdomen. Hizo eso para que los soldados pensaran que yo era uno de los que intentaban apresarlo, para que yo no lo siguiera y no corriera el mismo destino del resto de sus allegados. Una sonrisa se apoderó de los labios del príncipe heredero mientras cruzaba las muñecas sobre las rodillas para decir, sí, así era Son Ye. Fingir hostilidad era su forma más común de disfrazar su afecto. Gyeong-jong asintió y tuvo que limpiarse un par de lágrimas que se le deslizaban por el rostro. ¿Vas a seguir guardándome rencor, Sohaya?, inquirió Ye. La mirada del muchacho se apartó de la infinita arboleda que tenía enfrente y se volvió hacia el príncipe heredero. No le guardaba rencor, Alteza Real. Me sentía avergonzado. Ignam se apartó del lado de su hermana y avanzó hacia el muchacho. Al parecer, esa era una conversación que hubiera estado esperando escuchar desde hace mucho tiempo. ¿Avergonzado de qué?, preguntó Ye una vez que Ignam se colocó detrás del nicho de Son Ye. La mujer prefirió volver la mirada hacia el paisaje, como si algo más la torturara. Soja ordenó sus pensamientos y se preparó para enfrentarse a sus demonios antes de formular su respuesta. Me avergüenzo de ser tan inútil, tan inservible y poco fiable para ustedes. Yo quisiera aportar más, ayudarles, contribuir al igual que lo hacen los que tienen poder. Quiero ser como esos aristócratas. Soja golpeó la tierra con uno de sus puños. ¿Tienes que ser de la aristocracia para sentirte útil y para hacerlo?, dijo Ye. Gyeong-jong asintió e Ignam lo fulminó con la mirada, aunque éste no pudo enterarse. El príncipe heredero le dio un zape a su medio hermano. En este país, sí, murmuró Vi para justificarse, y se recorrió un poco para esquivar otro golpe. El príncipe heredero suspiró. Es verdad, en este país es así, reconoció Ye. Por fortuna, no tiene que ser así para mí. Yo tengo una tarea realmente importante de la que me gustaría te hicieras cargo. ¿Una tarea?, indagó Soja. Una tarea de la que depende mi futuro y el tuyo. El príncipe heredero se puso en pie y fue hasta la orilla y se plantó a un lado de la mujer. Por ahora, vuelve junto a He-jin. Me pondré en contacto contigo cuando sea apropiado. El muchacho se levantó un poco confundido, pero sabía que no serviría de nada insistir en conocer más sobre esa tarea. El príncipe heredero no le diría nada más porque ya había dado su última explicación. Sí, Alteza Real, haré tal y como usted dice, accedió el muchacho más joven. Eso es, Ohaya. Buen trabajo.
murmuró Ye, y luego giró la cabeza hacia su guardia. Acompáñalos hasta el final del bosque, Gnam. Me quedaré aquí con Vi un poco más. Así lo haré, aceptó el guarda. Vuelvo enseguida. He-Jin hizo una reverencia y después se apartó del lado del príncipe heredero. Que esté bien, Alteza Real, dijo ella antes de cubrirse con su capa. El príncipe heredero asintió y volvió la vista hacia el horizonte. Por no tener el valor de presentarme a tu boda, Vi, ¿podrías perdonarme? Dijo Ye. Gyun-Jong sonrió y fue hacia él. ¿Qué hay que perdonar? Ni lo mencione. Yo también quisiera evitar volver a presentarme en esa clase de ambiente. Tengo miedo de tan solo pensar que mi boda podría convertirse en otra trampa. Me estremezco cada vez que pienso en eso. Prometo planear algo especial antes del día de tus nupcias. Ye le puso la mano sobre el hombro. No esperaba menos de usted. Esperaré ansioso a ver lo que tiene planeado. Ye se rió por lo bajo y cruzó los brazos sobre el pecho. Pero, Alteza, por favor, concédame otro regalo de bodas. El medio hermano dudó en decir aquello como si lo que fuera a pedirle al príncipe heredero fuese la mitad de su reino. Aún no te he dado uno, Vi. Ye se paró de puntillas en un movimiento que se le parecía más a un balanceo que estaba pensando para evitar el entumecimiento. Ahora has conseguido despertar mi curiosidad, así que dime qué es lo que quieres. Haga usted mismo la placa que colgaré en la entrada de mi nueva casa. Su caligrafía es exquisita. Sería un gran honor que luzca arriba de la puerta de mi residencia privada. Ye se lo pensó con detenimiento. Se veía tan tranquilo mientras que Vi agonizaba hundiéndose de a poco en un pozo de dudas. ¿Cómo podría negarme cuando pides cosas tan sencillas y las haces sonar tan grandiosas? Dijo por fin. Por supuesto que la haré para ti. Haré la mejor placa para que todo el que pase por la entrada de tu casa se sienta envidioso. Ye le pasó al otro príncipe el brazo por encima de los hombros y le sacudió con cierta emoción cautiva. ¡Ay, mi querido hermano Vi! El medio hermano sonrió satisfecho, como un niño que acababa de comprobar que tiene la eterna protección y el cariño incondicional de sus padres, y entonces un reflejo de incertidumbre volvió a encapsularse en sus pupilas, previamente dilatadas porque temía que su hermano rechazara su petición. Por cierto, dijo Vi, como espabilando con efecto tardío, ¿por qué les has pedido a Eori y su hermano enterrar a sus primos aquí precisamente? Esta es un área demasiado alejada. Entiendo que tuviera que ser así, pero no hay nada aquí, precisó echando la mirada hacia abajo. El mayor cabeceó. Tienes razón, no hay nada. ¿Qué es exactamente este lugar?, preguntó, frunciendo los labios. El heredero dio un paso al frente, provocando que la tierra de la orilla se desmoronara. Mi reino, respondió, mientras se colocaba las muñecas tras la espalda y esbozaba sonrisa visionaria. A Gyun-Jong se le dispararon las cejas hacia arriba y advirtió una mueca. ¿Su reino? ¿Esto? Vi enfocó la vista como para ver más allá de lo obvio, pero no había nada que ver allí abajo. Sí, este será el corazón de mi reino, reiteró Ye, con la mirada bien puesta de nueva cuenta en lo que ese paisaje convenía en revelarle solo a él.